Bueno, nosotros habíamos propuesto abrir el debate hoy, anticiparnos unas 24 horas a lo que puede pasar en el Congreso Nacional. Más allá de las posiciones que han tenido algunos sectores políticos en los últimos años, está bueno o es positivo que se abra la discusión. Algunos sectores del kirchnerismo que se oponían drásticamente a debatirlo en la Casa de las Leyes, hoy aparentemente tendrían un voto positivo a la hora de ir por la legalización del aborto. O un sector como por ejemplo el macrismo, que ni siquiera lo tenía en su agenda para discutir, no lo hablaba en campaña o cuando lo decía de modo soslayado. Hoy abre el juego y abre la posibilidad de debate en el Congreso. Y no es la primera vez que se trata de debatir este tema en el Congreso de la Nación. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir de mañana cuando va a comenzar el tratamiento en comisiones. Nosotros estamos con el padre Leonardo Di Carlo. Usted ha sido designado por el arzobispado para hablar sobre este tema. Bueno, ya se sabe previamente la postura de la Iglesia Católica, pero seguramente respecto de este proyecto nos quiere decir algo. Sí, muy buen día. ¿Cómo le va? Un gusto estar aquí y como dices, no solamente la Iglesia Católica, sino también como estamos sabiendo en este último tiempo y particularmente en estas últimas semanas, otros credos también se han unido y también para que la audiencia pueda entender, nuestra voz en realidad se une a la de muchas personas, porque el debate aquí sería muy reductivo si intentáramos poner a la Iglesia en un lugar y a la comunidad en otra. En realidad es una voz la que intentamos dar que ilumine el debate y que permita darle fundamentos a algunas discusiones que muchas veces pasan por temas ideológicos o posturas demasiado cerradas que dejan excluidos a los partícipes importantes en este escenario, ¿no? Como decimos, muchas veces dramático y que nos preocupa. Lo que intentamos es poner en valor a todas las personas, entre las cuales está el niño por nacer. Por supuesto, cuidando también el lugar que ocupa la madre y el padre del niño o los que participan en esta realidad del aborto. La cuestión es si hay tiempo para incidir en la decisión de nuestros legisladores, que son nuestros representantes en el Congreso y que son en definitiva los que levantan la mano o no, los que aprietan el botón del sí o el botón del no. ¿Vamos a ver la posición de los legisladores por Mendoza? Vamos a ver. Finalmente este martes a las 15 horas comenzará formalmente el debate legislativo sobre el aborto. Se dará durante la reunión del plenario de las 4 comisiones de la Cámara de Diputados a las que será girado el proyecto. La iniciativa ingresó al Congreso con el aval de 71 firmas de legisladores, lo que constituye todo un récord. Fue el mismísimo presidente de la Nación quien instó al debate y quien además adelantó que no vetará la ley si llegara a aprobarse, a pesar de que no está de acuerdo con el aborto. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Sin embargo, la semana pasada, en la antesala del debate, el Gobierno Nacional publicó las últimas estadísticas en torno a la práctica. Según el Ministerio de Salud, el 17% de las mujeres que se tratan por abortos en los hospitales públicos son menores de 20 años. Además, 7 de cada 10 adolescentes que tienen un hijo dijeron que ese embarazo no fue deseado. En medio de opiniones cruzadas, este martes los diputados deberán considerar no solo el texto principal, sino también otros proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo y uno que propone establecer su prohibición total. Mendoza tiene 10 diputados nacionales. La ex ministra de Salud, Claudia Najul, y Luis Petri ya adelantaron a Canal 9 que votarán en contra. El aborto para mí es el fracaso del sistema de salud y del sistema de educación. Es una situación extrema, terriblemente conflictiva que llevan muchas mujeres durante el año en la Argentina. Mi propuesta y mi propósito es lograr que cada vez menos mujeres lleguen a esa situación. Para eso debemos trabajar en la prevención, en el acceso a métodos anticonceptivos sin barreras, en la educación integral. En mi caso particular, estoy en contra de la despenalización del aborto, teniendo en cuenta de que existe vida desde la concepción y a partir de allí hay una persona humana que es titular de derechos y merecedora de protección.
Independientemente de eso, creo que hay que establecer causales de no punibilidad dentro del Código Penal, fundamentalmente en los supuestos en donde ha habido una violación o en los casos en donde esté en riesgo de vida la mujer. El proyecto para despenalizar el aborto es impulsado por un colectivo multisectorial denominado Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La iniciativa establece que hasta la semana 14 no es delito el aborto y que el sistema de salud pública deberá permitirle ejercer ese derecho. Además, establece que las jóvenes de entre 13 y 16 años pueden decidir la práctica, mientras que las menores de 13 deberán presentarse con la asistencia de un progenitor o un abogado e informar su consentimiento. Independientemente de lo que nuestras opiniones personales en torno a la práctica del aborto, el aborto es algo que ocurre, las mujeres recurren masivamente al aborto clandestino. Entonces esto lo que conseguiría es que estas mujeres salgan de la clandestinidad y el Estado pueda contenerlas en una decisión que es muy difícil y que tiene que ver con fallas en lo que tiene que ver con la educación sexual y la anticoncepción. En la Argentina y en el mundo se practican abortos. Haya ley o no haya ley, las mujeres abortamos. Por lo tanto, lo que creemos que garantizaría esta ley, al estar el Estado garantizando, sería salud integral. Otros 2 diputados mendocinos que ya tienen decidido su voto son Federico Samarvide, de Cambiemos, y Estela Mari Susac, del PRO. Me parece que tenemos que actuar seriamente en mejorar las campañas de educación sexual en las escuelas, y en esto insto a las distintas religiones a que nos acompañen y a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema, que acompañen la acción del Estado en esto, que propongan mejoras, porque creo que es ahí donde tenemos el foco del problema y porque creo que hay que actuar sobre las causas y no sobre las consecuencias. Es que voto en contra del proyecto del aborto ingresado al Congreso Nacional. Que estoy en contra de la despenalización general. En ese mismo sentido, yo he acompañado un proyecto en el cual buscamos lo que es la protección integral tanto de la mamá como del niño por nacer. Creo que tenemos que apuntar a todo esto, a lo que es la prevención, la educación sexual temprana, los procesos de adopción más ágiles antes que llegar a una despenalización general del aborto, con el objetivo o con el argumento simplemente de que somos dueñas de nuestro cuerpo. También la semana pasada, quienes se expresaron sobre el aborto fueron los curas villeros. A través de un documento afirmaron que no se necesita agregar más muertes a las ya sufridas a lo largo de 50 años y enmarcaron el actual debate como otra propuesta de muerte. Mientras tanto, si el proyecto llega a ser tratado en el recinto y es aprobado por diputados, pasará a senadores. De los mendocinos, Cobos votará en contra, mientras que Fernández Sagasti lo hará afirmativamente. Mi postura es que no se puede avanzar en una despenalización en forma generalizada. Sí, contemplar los casos muy particulares como lo que hoy establece la ley. Hay que avanzar muchísimo, creo yo, en temas de prevención de embarazos no deseados. Creo que es un debate que nos debemos todos los argentinos, que personalmente voy a propiciar en el Congreso de la Nación, y si se da ese debate, que yo creo que es totalmente necesario, votaría afirmativamente. Mueren en la Argentina se hacen 500.000 abortos por año y es la principal causa de muerte materna. Bueno, varios legisladores hacen foco en un aspecto que me parece que hay, y es la necesidad de educación sexual. Lo decía claramente Claudia Najul, el aborto es el fracaso de los sistemas de salud y también de educación. ¿La Iglesia no debería flexibilizar un poco su postura respecto del acceso a los métodos de anticoncepción para que no se llegue a esta situación en donde se habla del aborto como un derecho que debe aprobarse sí o sí? En realidad, la Iglesia desde hace tiempo está teniendo una mirada educadora, formadora de conciencia, no solamente reducirnos al sí o al no respecto a un método anticonceptivo, sino como tratamos de educar, una educación amplia en valores, una educación en el amor, donde entran también estos temas. En los colegios católicos y también en los colegios estatales, donde se permite una mirada un poco más amplia, estos temas se debaten. Recién escuchaba atentamente las estadísticas, la gran mayoría de las relaciones sexuales, genitales en los adolescentes no pretenden la llegada de un hijo. ¿Cómo educar frente a esta situación? Nosotros estamos trabajando en esto y
en los colegios hay espacios donde los jóvenes pueden formar su conciencia y a partir de allí decidir con mayor cantidad de elementos que les permitan prevenir, entre otras cosas, un embarazo no deseado. Ahora, hablando de estadísticas, una de las legisladoras, Fernández Sagasti, ha hablado de un número X de abortos que se hacen por año. Es un dato que es irrefutable e incontrastable porque no se tienen los datos. O sea, no se lo puede negar ni afirmar porque es algo que no existe. Al ser ilegal no hay forma de llevar un relevamiento. Pero independientemente de ese número y de esa estadística o ese dato anexo, hay algo que hay que hacer. Tiene razón Najul, que dice que este es el fracaso del sistema sanitario y de educación. Tiene razón Sagasti de que mueren mujeres. Algo tenemos que hacer en medio. Un proceso de educación va a llevar algunos años. Si avanzamos desde la escuela primaria, vamos a tener 10 años donde las muertes se van a seguir repitiendo. ¿Qué hacemos mientras tanto? Absolutamente, ahí coincido en parte, pero una precisión. Están dando datos de 500.000, 600.000 abortos en la Argentina. Así fuese uno. Pero ese valor parte de la clandestinidad, como dicen, y por lo tanto es difícil de recabar. El tema del debate es, nosotros podemos enfrentar una situación como es un embarazo no querido por diferentes causas, generando la muerte de otra persona. Ese es el punto que muchas veces genera conflicto, porque indudablemente es una solución que se presenta, que está a la mano, pero deja de lado a un ser humano. Nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional, en el Código Civil, claramente un artículo que dice que la vida comienza en la concepción. Pero aquí también se genera otra cuestión y se establece una nueva grieta. Particularmente lo personalizo, yo estoy a favor de la legalización del aborto, pero no considero que esté a favor de la muerte, porque allí es donde nos ponen. El que está a favor o el que está en contra está a favor de la vida y el otro está en contra de la vida o a favor de la muerte. Digo, ¿por qué dividirnos de esa forma cuando podríamos encontrar un punto medio? El punto medio creo que está en frente a quiénes estamos. Si uno solamente parcializa el debate, como suele suceder en la situación de la madre, por diversos motivos, estamos dejando fuera a los otros actores y partícipes. El proyecto de ley deja un debate muy abierto cuando dice que una niña de 13 años en adelante, tras una violación, puede pedir la interrupción del embarazo independientemente que haga luego una acción legal contra su violador. Están diciendo, vamos a generar la muerte de una persona que fue concebida a través de un ilícito, pero no nos preocupa tanto qué pasa con el violador. Por el otro lado... Bueno, pero ahí estamos dejando de lado también a la mujer. Digo, la dejamos solamente como una incubadora. No, la ponemos en esa posición. Absolutamente que no. Cuando no fue su intención, ni tampoco quiere tener ese hijo, ni le interesa. Absolutamente, pero el tema es, yo puedo solucionar ese ilícito provocando otro. Allí es donde está el punto de inflexión, porque nadie niega que un embarazo no querido y mucho más el que se produce por una violación es un drama. El tema es cómo lo acompañamos. Otro punto de este proyecto de ley dice que una mujer que aduzca un daño de salud físico, mental o social puede solicitar el aborto. ¿Qué es lo que implica lo social? No haber terminado la universidad, tener una dificultad económica, es demasiado amplio. O en el tercer punto, un defecto grave en la vida del niño. Nosotros sabemos, yo como sacerdote y médico tengo investigación y legislación en eso de otros países como España, donde el aborto está permitido hasta los 3 meses, donde la tasa de nacimiento de niños con síndrome de Down ha disminuido casi a 0. ¿Podríamos decir ingenuamente que es porque se ha prevenido el síndrome de Down en España? Por supuesto que no. Se detecta dentro de esos 3 meses. En la semana 2 en la translucencia nucal y ahí se produce absolutamente. El requerimiento de aborto. Eso va a ser un motivo para el aborto. Todos los papás, mamás que me están escuchando, que tienen a un hijo con síndrome de Down, consideran
que no es una persona que tiene derecho a vivir. Seguro. Vanina Vitale también tiene un aporte para hacernos en este debate. Vani. Sí, porque Amnistía Internacional hizo una encuesta el 3 de marzo preguntándole a los argentinos en base a qué factores los legisladores tendrían que tomar una decisión. ¿En base a lo que piensa su partido o en base a sus creencias personales? Vamos a repasar rápidamente en la siguiente placa lo que votaron los argentinos y también, ¿no?, en base a lo que los legisladores deberían tener en cuenta, aquellos factores que no se le pueden escapar a la hora de poder tomar una decisión. El 50% votó que en primer lugar hay que tener en cuenta los derechos de las mujeres. En segundo lugar, con el 18%, aparece la evidencia científica. En el 9% de los casos los argentinos votaron que influyen las creencias religiosas o que tendrían que influir en los legisladores. En cuarto lugar, la opinión de la gente debe de influir en los legisladores con el 8%. Y fíjate, en último lugar, la postura del partido con el 1%. Eso es lo que creen los argentinos. Es un llamado de teléfono para los legisladores que tener en cuenta a la hora de votar. Entre otros datos, te cuento rápidamente, según esta encuesta de Amnistía Internacional, más de la mitad de los argentinos está a favor de la despenalización del aborto. Exactamente el 59% según lo determina este organismo. Además, el 98% dijo estar al tanto sobre el proyecto que se va a debatir en el Congreso. Y el dato quizá que llamó más la atención o que preocupó fue que el 50% de los encuestados dijo conocer a alguien de su entorno que alguna vez abortó de manera clandestina. Y ese quizás es el dato más fuerte, ¿no? Alarmante. Sí. De hecho, en estos momentos hay una mujer que está internada, por eso a veces también las cifras que se conocen son del sistema de salud cuando llegan mujeres, como en este caso una mujer con una infección uterina como consecuencia de un aborto clandestino. Sí, Esto también lo vemos. En el 2017 las estadísticas en Argentina dicen que 43 mujeres murieron en esta situación de muerte en el contexto materno, amplio, ¿no? Sí. Porque hay muchas realidades. Por ejemplo, una de estas jóvenes llegó con una complicación de un aborto espontáneo, que es diferente a un aborto provocado. Por eso mencionaba solamente el aborto provocado. Exacto, pero es verdad y coincido que así sea una muerte, es una vida. En este momento hay una mujer que está haciendo un aborto. Seguramente en este momento está tomando la terrible decisión de hacerse un aborto de manera clandestina. Mientras nosotros estamos discutiendo, mientras tomamos nuestro tiempo para hacer el debate, hay una mujer que está acorralada y está tomando esa decisión. Absolutamente, pero el tema es cómo llegar antes de esa decisión para poder formar conciencia. Porque fíjense que la estadística dice claramente en el 50% se tiene consideración por la opinión de la mujer. En ese 100%, ¿qué lugar ocupó el niño por nacer? Fíjense que en ninguno de esos porcentajes se tuvo en cuenta. No se consulta eso, y es mi cuerpo, pero también es otra vida. Exactamente. ¿No? Ese es el planteo que hay que hacer, si debe ser serio en el Congreso de la Nación, se va a dar. Le agradecemos muchísimo, padre Di Carlo, que haya venido y vamos a seguir hablando de este tema en otra oportunidad también. Un gusto enorme y bueno, a disposición de ustedes. Muy amable.